Acá tenemos el interfaz principal de este programa. Pues esencialmente este programa, como su nombre le indica, sirve para resolver ecuaciones. La gran ventaja que nos da este programa es que ya tiene incluidas muchas librerías con muchos datos para fluidos. Primero que todo vamos a ver que en este icono nosotros podemos cambiar el sistema de unidades. Tenemos sistema internacional y sistema inglés. En temperatura podemos cambiar entre Celsius y Kelvin. En presión podemos cambiar entre pascales, kilopascales, megapascales, bar, las unidades de energía y las unidades específicas si las queremos por masa molar o por masa normal. Bien, vamos a explicar primero que cada vez que yo vaya a usar una variable, la variable la puedo nombrar eh, con el nombre que yo quiera. Sin embargo, cada variable tiene que estar pues, declarada antes de que yo la use. Por ejemplo, en este caso declaré la variable a que es igual a 1, la variable b que es igual a 2. Ahora si yo declaro una variable 2 y en ella voy a utilizar otras, tengo que asegurarme que previamente he declarado las dos, perdón. Estoy usando a y b. Por ejemplo, si yo utilizara acá una variable t, al intentar compilar el programa me tiraría un error ya que no he definido el valor de t previamente. Una vez teniendo pues, ya una ecuación formulada, me voy a venir al icono de resolver y podemos ver que c es igual a 3 en este caso, que sumamos los primeros números. También es importante saber que podemos poner las unidades que nosotros deseemos a cada variable, a cada cantidad que utilicemos y deben ir estas entre corchetes. Por ejemplo, acá utilizamos metros. Al resolver podemos que la suma también está en metros. Por otro lado, si yo en lugar de sumarlas multiplicara, debería hacer las unidades por metros cuadrados. Como vemos acá, el programa ya lo detecta y nos lo trae en metros cuadrados. Otra parte importante es que podemos poner comentarios y ya pueden ser entre corcheas de estas, por ejemplo cantidad 1, y también podemos ponerlas entre al hacer esto pues el programa entiende que esta simplemente es un comentario y esto no me va a afectar en nada. Ahora supongamos que tenemos un fluido que está en un estado bien definido, es decir que conocemos dos variables independientes. A partir de acá podemos utilizar ya las librerías o las funciones que tiene este programa. Aquí en esta ventana podemos ver que tenemos varias. Nosotros vamos a seleccionar aquí la parte de propiedades termofísicas. Acá podemos ver todos los fluidos que tenemos. Podemos trabajar con fluidos reales, con gases ideales y aquí hay otras librerías. Vamos a trabajar en este caso nosotros con agua. Y acá tenemos pues todas las propiedades que podemos conocer o que podemos calcular mediante las librerías. Por ejemplo, en este caso, acá vamos a calcular el volumen específico del agua a esta temperatura y a esta presión. Buscamos acá donde diga volumen, vemos que tiene unidades de metro cúbico por kilogramo. Y acá pues vemos las propiedades independientes, no solamente podemos calcularla con estos dos, sino si yo tuviera energía interna específica, entalpía interna o incluso entropía o la calidad. Tenemos que seleccionar siempre como vemos cuando un estado está definido, tenemos que conocer por lo menos dos propiedades independientes. Entonces acá también tenemos que seleccionar las dos. En nuestro caso pues conocemos la temperatura y conocemos la presión. Acá tenemos la ecuación, podemos cambiarle el nombre como nosotros queremos, vamos a llamarle en este caso volumen 1. Esta parte de acá es la que le indica al programa qué es lo que va a calcular. En este caso el volumen depende del fluido de trabajo, que en este caso es agua, y depende de la temperatura y la presión, que es nosotros elegimos acá. Por ejemplo, si hubiéramos elegido energía interna, pues vemos que aquí esto ya cambió y en lugar de salir presión sale energía interna. Bueno, vamos a mantenernos con la presión y acá es importante lo que les estaba mencionando anteriormente, que tenemos que usar variables que hayamos definido previamente. En este caso yo no tengo ninguna variable que se llame t, lo que tengo es una variable que se llama t1 y la siguiente que se llama p1. Entonces en este caso vamos a ponerle que t, la t que estoy definiendo acá, va a ser igual a t1 y p va a ser igual a p1. Le damos a pegar y vamos a este icono de calcular.
Bueno, acá importante, se me había olvidado poner esto entre corchetes. Todas las unidades tienen que ir siempre entre corchetes, entonces aquí ya resolvemos. Y podemos ver acá que ya nos calculó el volumen específico a esta temperatura y a esta presión. Ahora supongamos que queremos conocer la presión de saturación de un fluido a una temperatura dada. En este caso vamos a probar con una temperatura de 5 grados Celsius. Nos venimos nuevamente a esta función y acá vamos a buscar donde diga presión de saturación. Vemos que acá no podemos cambiar la propiedad que tenemos independiente, puesto que la presión de saturación depende totalmente de la temperatura. En este caso acá ponemos agua y bien, la función se va a llamar presión de saturación y va a depender del fluido y de la temperatura. En este caso la temperatura yo la tengo definida como T1. Vamos aquí a pegar y vamos a resolver y podemos ver que la presión de saturación es 0.8726. Bien, esto es sacado de la librería que ya tiene el mismo programa, pero si ustedes desean pues corroborarlas con el libro que hicimos en clase, podemos ver acá. Tenemos que para una temperatura, perdón, de 5 grados, la presión de saturación es de 0.8725. Acá vemos que nos varía pues un poco, algunos decimales van a variar porque las tablas pues no son las mismas, pero tenemos que ver que siempre sea un número muy similar. Acá también podemos generar tablas. Para generar una tabla nos venimos a esta sección que dice tabla y nos vamos a nueva tabla paramétrica. Acá podemos seleccionar el número de filas que va a tener nuestra tabla. Le podemos poner nombre, en este caso vamos a ponerle presiones de saturación. Y acá en este caso las variables que hemos definido pues nos aparecen acá y vamos a agregar a la tabla solamente las variables que nosotros seleccionemos. Le damos a OK y acá tenemos ya la tabla. En este caso es importante saber que nosotros podemos seleccionar los valores que queremos darle a dicha una variable, pero en mi caso, por ejemplo, acá ya tenemos definida, perdón, la variable 1. Y si intentamos poner allá otro valor, nos saltará un error diciendo que la variable está previamente definida y no se le pueden asignar otros valores. Para evitar esto, vamos a subrayar esto y le vamos a clicar acá donde dice comentario. De esta forma nos queda solo como un comentario y no nos va a afectar. Ahora pues volvemos a la tabla. Acá nosotros vamos a seleccionar alterar valores. Y acá podemos ver, nos pregunta desde qué fila queremos empezar a seleccionar sus valores y en cuál queremos terminar. Acá iniciamos pues nuestro valor inicial, podemos poner el número que nosotros queramos y acá nos pregunta el último. En el caso que nosotros, por ejemplo, acá pusiéramos, bueno, si empezamos por ejemplo en 1 y terminamos en 10, recordemos que la cantidad de filas que tenemos en nuestra tabla son 10, entonces el programa acá nos dice que va a ser un incremento lineal. Por ejemplo, si mi último número, pues yo pongo un 20, va a ir incrementando esto de 2 en 2. Esto lo puedo cambiar. Podemos ponerle por acá, por ejemplo, que yo quiero que empiece 1 y que cada vez vaya incrementando 1.7 o 4, cualquier número que yo quiera. También podemos ponerle un último número para que la escala vaya aumentando logarítmicamente. En este caso queremos que sea lineal, así que vamos a empezar en 0 y vamos a terminar vamos a incrementar, mejor dicho, de 5 en 5 cada vez. Le damos a aplicar y vemos que acá ya se cambiaron los datos. Ahora acá simplemente vamos a darle a resolver tabla. Y acá podemos ver que se nos ha resuelto. Podemos comprobar si queremos. Por ejemplo, para 5 grados centígrados la presión de saturación es 0.8726. Para 10 es 1.228. Y podemos pues comprobar estos datos acá. Igualmente podría hacerlo si yo deseo ir variando las presiones y deseo saber la temperatura a la cual se satura a las que yo elija, ¿sí? Vamos a crear una tabla más grande ahora, para la cual también vamos a definir la calidad. Recordemos que si nos están dando una calidad de 0, al momento que nos mencionan la calidad, ya sabemos que un fluido tiene que estar en la región de saturación. En este caso todavía está totalmente líquido.
Y a partir de estos dos datos, pues yo puedo ir calculando, como vimos, todos estos que nos aparecen acá. Vamos a calcular acá, por ejemplo, los valores típicos que nos salen en la gráfica, que son volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Empezando con el volumen, acá vamos a ponerle las propiedades de las que va a depender. En este caso lo que vamos a ir variando va a ser la temperatura, así que va a depender de esta, y vamos a ponerle que dependa también de la calidad. Bueno, vamos a cambiar, mejor vamos a poner que podamos calcular BF y BG que tenemos en las tablas. BF se va a calcular en el caso en el que la calidad sea cero. Entonces vamos a ponerle aquí que la calidad va a ser cero y que la temperatura que va a tomar de referencia es T1. Acá lo pegamos. Ahora podemos copiar y pegar esto simplemente, y ahora vamos aquí a calcular el B sub G. Acá en este caso la que va a cambiar es la calidad, que va a ser igual a 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para la energía interna. Seleccionamos desde acá. Energía interna, aquí está, y ponemos los parámetros, los mismos de A, la calidad y la temperatura. Acá tenemos entropía, es calidad. Bueno, la primera calidad va a ser igual a 0 para que la calculemos UF. Y la temperatura va a ser siempre T1. Acá pegamos, vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo para UG. En este caso la calidad va a ser 1. Y vamos a hacer finalmente también esto para la entalpía. Buscamos acá entalpía. Conocemos la presión y la calidad. Vamos a cambiar aquí la calidad primero a 0. Aquí va a ser T1 nuevamente. Y esta va a ser HF. Pegamos y ahora pegamos. Y ahora vamos a calcular HG. Con la diferencia que acá será entalpía, calidad, perdón, igual a 1. Vamos a ahorrar esto aquí porque no lo vamos a necesitar, ya que acá no refería a otra variable, sino que de una vez le di el valor que yo creo que tenga. Entonces aquí vamos ahora a tablas, nueva tabla paramétrica, tenemos todas las variables que queremos que aparezcan en la tabla y seleccionamos el número de filas. En este caso vamos a poner 50, por ejemplo, y vamos a poner tabla de propiedades. Le damos a agregar y le damos a aceptar. En este caso también lo que vamos a ir variando va a ser la temperatura, que es la que pusimos allá, que le vamos a dar en seleccionar valores. Vamos a empezar desde 0 y vamos a ir incrementando cada vez 5, incrementando acá. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y le damos a resolver. Acá podemos ver que ya tenemos la tabla pues llena, y podemos, si gustamos, comprobarla con la tabla del libro. Otra opción que tenemos si queremos crear una tabla y queremos hacerla solo de ciertos puntos específicos, pues es desde la ventana de comandos nuevamente. Podríamos seleccionar una variable, y en este caso lo vamos a poner entre corchetes acá para indicarles que va a pertenecer a una tabla, y el número que ponemos entre los corchetes indica la posición de la fila que va a tener en esa tabla. Por ejemplo, acá podemos tener una temperatura de 20 grados. Y podemos, por ejemplo, en la fila 2 conocer una presión de 150 kilopascales. Podríamos decir también que en la fila 1 la calidad es de 0.45, por decir algo. En la fila 2, perdón, podemos conocer pues también, digamos, una temperatura, sería una presión, mejor dicho, acá una presión de 101.37, la misma atmosférica. Vamos a ponerle kilopascales también. Podríamos tener un estado 3 en el que conocemos, por ejemplo, el volumen específico.
sería 3 acá. Vamos a ponerlo por ejemplo 0.00 150 serían metros cúbicos por kilogramo. Y podríamos conocer también pues otra presión en el mismo punto 3, digamos de 90 kilopascales. Entonces aquí vamos a ir donde dice resolver. Bueno, acá el error que nos está tirando es por esto, porque hay más variables que ecuaciones. Acá le damos que no, porque no nos está interesando eso en ese momento, sino que buscamos crear esto precisamente, una tabla. Aquí podemos ver entonces cómo se agregaron. Y nuevamente del postulado de un estado bien definido, sabemos que si tenemos dos propiedades intensivas en un mismo estado, podemos calcular las otras. Entonces acá lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí hay un error, esta X se la quería agregar a la fila 2. Bien, entonces por ejemplo, acá, cuando no lo he actualizado, cuando corra de nuevo se va a actualizar. En el estado 1 vamos a definir por ejemplo el volumen específico. Venimos nuevamente acá y seleccionamos acá el volumen específico. Seleccionamos los dos parámetros que tenemos, que para la fila 1 serían la temperatura y la presión. Y es importante que le pongamos que esto va a pertenecer a la parte 1 de la tabla. La temperatura que va a tomar va a ser la 1 y la presión que va a tomar va a ser también la 1. Acá pegamos y vamos a resolver nuevamente la tabla. Y como podemos ver acá pues ya se llenó lo que es el volumen específico. También podemos llenar la parte de la calidad. Acá ponemos que la temperatura que va a tomar va a ser la 1 y el volumen específico va a ser el 1. Pongámosle para que se ubique en la primera fila de la tabla. Vamos a pegar, acá sería abajo. Calculamos nuevamente y acá como podemos ver pues ya se llenó la calidad. Aquí indica esta calidad que esto no está en zona de saturación, sino que está en zona de líquido semi-enfriado. Para que una sustancia esté en la zona de saturación, la calidad pues debe darnos números entre 1 y 0. De la misma manera podemos ir llenando los espacios faltantes de la tabla. Bien, ahora vamos a ver el apartado de las gráficas. Para esto nos vamos a venir a la ventana de plots y a nueva seleccionamos una gráfica de tipo XY. Nos lleva en esta ventana, aquí podemos poner el nombre que nosotros deseemos y una descripción. Acá pues podemos seleccionar la variable que queremos que vaya en el eje X. En este caso vamos a hacer la de BF y también seleccionamos la variable que queremos en el eje Y. En este caso va a ser temperatura 1. Por acá tenemos el escalado de la gráfica. Podemos poner un escalado logarítmico o un escalado lineal, perdón. Vamos a poner primeramente uno lineal. También podemos seleccionar los intervalos. En este caso, el programa ya nos brinda unos que se consideren convenientes. Acá podemos calcular todas las iteraciones de esta gráfica que queremos que se grafique. En este caso vamos a hacer todas. Más abajo pues podemos seleccionar el tipo de línea, si queremos que lleve algún símbolo e incluso el color. Vamos a poner en este caso un color azul y damos a OK. Y acá tenemos pues esta gráfica. Ahora vamos a graficar la otra parte que vendría a ser la de BG. Entonces seleccionamos acá BG y siempre va a ir en función de la temperatura. Vamos a seleccionar otro color, vamos a graficar y tenemos acá.
Entonces, bien es importante que sepamos cómo se construyen las gráficas estas de campanas para el diagrama. Eh, Son una combinación de los volúmenes de saturación cuando estamos con calidad 0 y cuando estamos con calidad 1. Bien, acá preparé una tabla que va desde 0 y contiene nada más la temperatura, volumen F, B sub G, y esta tabla va desde 0 hasta 373, que es un número ya bien aproximado a la temperatura crítica del agua. Con esto vamos a buscar hacer una gráfica de campana de las que hemos estado viendo. Para eso pues vamos aquí a generar una gráfica XY y vamos a seleccionar acá la primera para para el eje X va a ser BG, y en el eje Y vamos a llevar a T1. Acá es importante que pongamos el escalado logarítmico, ya que el escalado entre BF y BG pues es bastante distinto. Como podemos ver acá tenemos desde números que van desde 0.001 hasta incluso 206. Entonces es muy importante que pongamos el escalado logarítmico, y para que no parezca tan grande la gráfica aquí vamos a poner pues algún número como 50, por ejemplo. Bien, acá nos generó la gráfica. Podemos verla. Ahora aquí vamos a usar esta opción que se llama Overlay Plot, significa superponer gráfica. Aquí vamos a seleccionar BF, T1, y acá muy importante que no se nos olvide que tenemos que elegir acá una nueva escala para que no se vea en esta misma. Si graficamos en la misma escala, pues se vería simplemente una línea, no se vería ni una curva. Así que vamos a seleccionar una escala nueva que va a ir en la parte superior de esta gráfica. Le damos nuevamente a logarítmica, aquí ya nos da un escalado conveniente. Sin embargo, así que nos va a ir apareciendo, pues, vamos a ver, como en el color también. Bueno, nos va a aparecer así de esta forma, se traslapan, perdón, las gráficas, así que vamos a borrar esta y vamos a poner un escalado más conveniente. Vamos nuevamente aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 0.1 para que veamos que se va a ir acercando. Ven, ya se va acercando a una gráfica. Entonces aquí nada más va a ser cuestión de ir poniendo bien la parte del escalado. Vamos a poner uno que se aproxime mejor. En este caso vamos a probar, digamos, con 5. Y acá vemos que esta vez más bien nos separamos mucho. Bien, por mucho que yo cambie el escalado, esta gráfica realmente no debe toparse aquí en este punto, puesto que acá tenemos el punto crítico, y recordemos que para el punto crítico pues ya no hay diferencia entre BF y BG, por lo tanto no había como un punto tal cual como para graficarlo, ¿sí? Como estar generando esta gráfica de forma manual nos llevaría mucho tiempo, pues acá vamos a utilizar esta propiedad que se llama tabla de propiedades, en la cual podemos ver que tenemos pues bastante fluido. Vamos a hacer una para el agua en este caso. Acá podemos seleccionar el tipo que queremos que sea, puede ser una TS, TB, TB, bueno, las que siguen, ¿verdad? Entonces, esto ya nos va a dar la gráfica en forma de campana con en este caso con las presiones o las temperaturas constantes, ¿verdad? Acá los puntos de X que nosotros deseamos incluir, si es que lo deseamos. Acá quitamos los puntos de entropía en este caso, ya que no los queremos graficar, solo queremos las líneas para presiones constantes. De hecho, nosotros podemos acá seleccionarle el valor que queramos, la presión. Aquí damos a OK. Y acá ya tenemos la gráfica, la podemos hacer un poco más grande para ver mejor. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá va a ser superponer una nueva, y podemos acá seleccionar una tabla que ya tengamos previamente hecha. En este caso vamos a hacer la de tabla de los arrays, que fue la que llenamos nada más con 3 datos.
En el eje X vamos a querer graficar el volumen específico y en el eje Y pues va a seguir estando la temperatura. Acá en este caso solo vamos a hacer los puntos, no vamos a querer que se unan. Vamos a poner acá un símbolo y vamos a seleccionar un color acá. Y pues acá podemos ver los puntos que teníamos en aquella tabla que realizamos. Acá está el otro y el otro creo que debe estar más abajo, no alcanza a salir. Bien, acá es importante que para las gráficas que van a poner en el informe que van a hacer, no van a tomar una captura ni una foto de esto. Eso pues no se ve nada serio, la verdad. Vamos a usar esta opción de acá que dice copiar y podemos ya esto pegarlo en un Word exactamente. Y acá pues ven que tenemos la gráfica de muy buena calidad. Podemos acercar bastante. Entonces de esta forma van a ponerlas en el informe. Las tablas igualmente se pueden copiar. Vamos a ir acá a ventana de tablas. Tabla de propiedades esta. Vamos a copiar solo algunos para dar el ejemplo. Las tablas las copiamos de esta manera. Acá esta opción no nos aparece lastimosamente, pero podemos hacer acá. Podemos hacerlo así. Esto pues los copiamos los números y los podemos pegar acá. Bueno, acá les recomiendo que los peguen primero en una tabla de Excel para ordenarlo y ponerle el nombre de las casillas, pero para que puedan ver que también se pueden sacar digitalmente, ¿sí?